Pues hemos tenido un tiempo muy bueno juntos en la presencia de Dios y yo creo que ese domingo Dios va a hacer algo nuevo. Así que quiero invitarte a que puedas conectar juntamente con nosotros de lo que Dios te va a hablar. Así es que, ¿por qué no me acompañas a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor Humberto Acero? Hola, ¿qué tal? Un domingo más. Aquí seguimos. Gracias a Dios porque estás conectado con nosotros. Qué bueno que estás haciendo iglesia con nosotros, en casa, recibiendo estudios, recibiendo información desde casa. Es el tiempo en que Dios así nos tiene. Vuelvo a repetir, no sabemos cuándo vamos a regresar a reuniones presenciales. Lo que sí sabemos es que tenemos que cuidarte a ti y a tu familia siempre. Ya vendrán nuevas noticias. Pero hoy tenemos la segunda parte de este estudio que se llama Camino a Emaús. Esta escena que se desarrolla en el capítulo 24 del libro de Lucas. Verdaderamente llena de mucha información muy rica para analizar y entender. Solo repasamos un poco. La semana pasada vimos cómo hay dos de los discípulos que van caminando, se regresan de Jerusalén a Emaús, una ciudad como a 11 kilómetros de Jerusalén. Van en el camino, van notoriamente tristes, cuando de repente se acerca una tercera persona con ellos y empieza a preguntarles. Y ellos le contestan, pero dice la Biblia, dice el mismo libro de Lucas nos aclara en este pasaje que Dios intencionalmente no les permitió que ellos reconocieran que era Jesús. Y ellos van hablando con él, van hablando, narran. Ya la semana pasada vimos un tanto que fue la plática que ellos sostuvieron, y ellos lo invitan a llegar a su casa. Se intuye, y yo lo creo, que es Cleofas y su esposa. El libro de Juan, en el capítulo 19, nos menciona el nombre de la esposa de Cleofas. Estamos hablando de Cleofas y de Marías. Quiero decirte que la palabra Cleofas es el masculino del nombre de mujer Cleopatra. Y su significado es padre ilustre. Eso significa. Pero ellos invitan a la persona con la que platicaron en el camino de lo que había ocurrido en Jerusalén. Llegan a la casa, están en casa de ellos, y ahí hay una situación importante que es la que vamos a hablar el día de hoy. Vamos al versículo 30 del capítulo 24 para que tú puedas entender qué te vamos a decir. Versículo 30 dice: al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. Una escena que Jesús ya había hecho en ocasiones anteriores. Por ahí leí en algún lugar que hay 8 momentos de cena que se mencionan en la Biblia con Jesús. Hubo 7, la séptima fue la última cena, esa escena donde la hemos estudiado y leído muchas veces, donde Jesús le dice a Judas: amigo, haz lo que tienes que hacer, en donde Juan va y se recuesta en su pecho. Pero hay una nueva cena, hay un nuevo ciclo de una nueva cena, y esta empieza justamente aquí, en el momento en que está Jesús con Cleofas y con María en su casa, y dice que al sentarse a comer, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a ellos. Veamos el versículo 31. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Hay un momento en la cena en donde algo ocurre en la vida de Cleofas y de Marías y se dan cuenta de con quién están hablando. Reconocen que de quien hablaron es de Jesús. Y ocurre algo importante en sus vidas. Cuando les da el pan y los bendice, de alguna manera les estaba recordando que su cuerpo había sido entregado por ellos y que la Pascua estaba iniciando.
Quiero recordarles que esto ocurre en domingo en la mañana. Domingo en la mañana. Ellos todo el tiempo caminaron y ya en la cena se abren los ojos en un nuevo inicio, en una nueva cena, y sus ojos son abiertos. Ellos entienden lo que está pasando. Su tristeza porque creían que Jesús había muerto y que no era el Mesías que ellos esperaban, desaparece porque entienden que realmente Él era el Mesías. Reciben esa gran noticia, cambia su situación emocional y espiritual y abren los ojos, abren los ojos, abren los ojos. Pasaron de tinieblas a luz, porque pudieron ver, pudieron entender, pudieron ubicar las cosas. Y quiero que entendamos algo. Hay mucha gente que sabe de Jesús, hay mucha gente, casi todo el mundo sabe acerca de Jesucristo. Pero a muy poca gente se le han abierto los ojos de entender quién es Jesús. Y sobre todo, lo que Él ha hecho. Una nueva forma de vida empieza una vez que Jesús resucita. Jesús estaba iniciando una nueva forma de vida para el hombre. Él había restaurado aquella relación rota que viene desde el mismo libro de Génesis, en donde Adán y Eva comen del fruto y dice la Biblia que les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. En un inicio, Adán y Eva entienden que les da pena porque estaban ambos desnudos, fueron a cubrirse. Pero dice que se les abrieron los ojos y la expresión que está aquí es muy parecida a la primera. Pero ahora abren los ojos, no a lo malo, sino a lo bueno. A la verdadera noticia de que se ha restaurado la relación entre Dios y los hombres. La Pascua ya había ocurrido. Jesús ya había resucitado. Y eso implica una nueva vida. Una nueva vida para ti y para mí ocurre con estas dos personas. Lucas es muy intencional en todo lo que escribe. En el mismo Evangelio de Lucas hay otro hombre y otra mujer que buscan desesperadamente a Jesús. Angustiosamente lo buscan. Te voy a recordar en dónde. Capítulo 2, no lo vamos a leer, pero hay un momento en que José y María van a Jerusalén, como cada año lo hacían, y de regreso, un día después de camino de regreso a Nazaret, se dan cuenta que Jesús no está, tenía 12 años. Se les pierde y ellos desesperadamente por 3 días lo buscaron hasta que lo encontraron. Entonces ves a un hombre y a una mujer desesperadamente buscando a Jesús, y acá ves a un hombre y una mujer tristes y angustiados porque no sabían que Jesús era el Mesías. Pero cuando sus ojos se abren, hay un cambio en ellos. Hay un nuevo nacimiento en ellos. Hay una nueva forma de pensar, hay una nueva forma de ver la vida, hay una nueva forma de entender lo que Dios está haciendo. Y ellos toman una decisión importantísima. Quiero llevarlos a que entendamos qué es lo que pasó. Y vamos a ver el versículo 32. Vean lo que dice ahí. Entonces se dijeron el uno al otro, hablan María y Cleofas. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ellos se dan cuenta que ahí estuvieron. Y el versículo 33 nos da una información importantísima. Dice, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Y quiero que entiendas algo, esto tiene un significado muy, muy importante. El lugar de adoración a Dios por excelencia es Jerusalén. Ellos de Jerusalén se habían ido a Emaús, pero una vez que sus ojos son abiertos, una vez que su entendimiento empieza a captar lo que está pasando, que reconocen quién es Jesús, en menos de una hora esta pareja se regresa
y se vuelven a ir a Jerusalén, se van al lugar de adoración. Y esto tiene un significado muy importante, amado. Cuando tú y yo realmente nacemos de nuevo, nos vamos a adorar a Dios. Por primera vez empezamos a adorar a Dios, porque nuestros ojos se abren. La buena noticia de lo que Jesús ha hecho viene a nuestro corazón y tu primer necesidad es ir a adorarlo y reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es entender el Evangelio. Entender que la obra que Jesús hizo en la cruz nos da la oportunidad de tener una nueva vida plena y completa en Jesús. Y ellos se regresan. Ya se habían venido de Jerusalén a Emaús. Tenían la actitud de venir a quedarse ahí en su casa. Pero se regresan y se van. Cuando van de regreso, llegan y se encontraron con los 11 discípulos. Ya están allí en Jerusalén y los otros que se habían reunido. Ya para entonces no estaba Judas. Solo estaban los 11 y los otros que se habían reunido con ellos. Yo quiero pensar que estamos hablando alrededor de 100 y tantas personas más. Versículo 34. Quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. Estaban hablando los discípulos ahí. Estaban entendiendo, empezando a comprender. Pero en el versículo 35, los dos que iban de regreso a Emaús, María y Cleofas, empiezan a hablar con todos los demás. Y vean cómo lo primero que hacen es contarles. Dice, luego, versículo 35, los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido y cómo partió el pan. Ellos perfectamente detectaron que al partir el pan, algo pasó. Y van y lo cuentan a los discípulos. Van y lo hablan. Una vez que entiendes lo que Jesús ha hecho en tu vida, lo tienes que contar. No te lo puedes guardar. Empieza a desbordar y ese río de aguas que empieza a moverse en tu vida, empieza a brotar para compartirlo con los demás. Entonces dice que justo que mientras contaban la historia, estaban platicándole lo que les había pasado y de pronto Jesús mismo apareció en medio de ellos. Y esto me vuela la tapa de los sesos. Ellos fueron a hablar y a compartir el Evangelio, la buena noticia. Fueron a decirles a los discípulos lo que había pasado y les estaban diciendo, ¿sí es Jesús el Mesías? Nuestros ojos son abiertos, ahora entendemos. Y Jesús aparece para hablar con los demás. Esto me vuela los sesos, amado, porque cuando tú hablas el Evangelio, cuando tú predicas la buena noticia, Jesús está ahí apoyándonos. La presencia de Dios está con nosotros cuando hablamos el Evangelio para apoyar y sustentar lo que estamos diciendo. Dice, apareció ahí de pie en medio de ellos y les dice, la paz sea con ustedes. Una paz que solo Dios nos puede dar. Y dice, pero todos quedaron asustados y temerosos y pensaron que veían un fantasma. No era la primera vez que les pasaba. ¿Se acuerdan aquella vez en la barca cuando llega Jesús caminando y dicen, un fantasma? Se espantaron, se dieron cuenta que estaban caminando ya en un terreno sobrenatural y volvieron a espantarse. Tú no te asustes, amado. Es Dios. Es Dios el que está con nosotros. Jesús les dice, ¿por qué se asustan? Cuando una persona se asusta, amado, es porque tiene un corazón lleno de dudas. Porque el Evangelio no ha venido a sus vidas. Y Jesús estaba abriendo los ojos de los demás. No solamente a los dos de Emaús, sino a los demás que estaban con ellos. Dice, tienen miedo porque su corazón está lleno de dudas, el peor enemigo de la fe. El peor enemigo. Eso no puede estar en tu vida, no puedes formar parte de tu manera de pensar ni de caminar en Cristo Jesús. Jesús les dice, miren mis manos,
Miren mis pies, vean, confirmen que soy yo. Vean cómo soy yo. Yo estoy aquí para soportar lo que ha pasado, lo que Dios ha hecho por ustedes. Lo que el Padre amorosamente ha hecho por ustedes es entregarme a mí para que ustedes puedan llegar a Él. Empieza a hablar con ellos. Le dice, tóquenme, asegúrense. No soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo. Y mientras hablaba, les mostró los pies y las manos. Les mostró todo. Y déjame decirte algo, se da ese diálogo ahí. A los discípulos se les está abriendo la mente, están entendiendo lo que Dios estaba planeando desde un principio y les empieza a caer el 20 de todo lo que les había enseñado. Versículo 41 dice, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y de asombro. Había gozo porque lo estaban viendo, pero no estaban captando. Entonces les preguntó, ¿tienen algo para comer? ¿Tienen algo para comer? Y le dieron un pedazo de pescado asado. Empezó a comer. Me recuerda el milagro cuando Jesús va a la casa de Jairo y resucita a la niña y dice, denle de comer, tiene hambre. Y Jesús tenía hambre y dice, échenme un zarandeado. Y empieza a comer. Entonces les dijo, cuando estaba con ustedes, les dije que tenían que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que ustedes tienen como palabra de Dios, que en ese entonces era el Antiguo Testamento, se ha cumplido. Yo soy la culminación de la historia del pueblo de Israel. Y me encanta el siguiente versículo. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. No basta con seguir a Jesús, amado. No basta con saber quién es Jesús. Necesitas un encuentro con Él y que tu mente entienda lo que dicen las Escrituras. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Su mente empezó a descubrir. Sus ojos fueron abiertos como había pasado con Cleofas y Marías, pero ahora ya fue con todos. Fue con todos. Y hoy, esta mañana, amado, Dios quiere que tus ojos sean abiertos, que tú entiendas la grandeza, la supremacía de lo que Jesús logró ese día. Me recuerdo a Juan el Bautista, empieza a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús lo que está haciendo aquí en esta escena de Maús es, el reino de los cielos ya llegó y empieza a partir de ustedes. Aquí empieza a caminar ese reino que ya empezó y del cual tú y yo somos parte, pero nos faltan muchos más. Jesús tiene un diálogo con ellos. Y la siguiente parte la vamos a ver en el último capítulo. Les deja una comisión por hacer. Y ahí los discípulos empiezan a ubicarse. Me gusta tanto ver en el libro de los Hechos, capítulo 2, cómo después de estas escenas la iglesia empieza a conformarse, empiezan a trabajar, empiezan a multiplicarse, y lo que hacían era juntarse a orar y partían el pan, porque sabían que cuando compartían el pan y partían el pan, la presencia de Dios siempre estaba ahí. La palabra de Dios dice que su palabra es como alimento nuestro. Y dice la Biblia que Jesús es el pan de vida. Y mientras tú no participes de ese pan, no vas a saber quién es Jesús ni quién es Dios. Solo lo entiendes cuando partes el pan y participas de Él y comes de Él. Por eso Jesús establece la Santa Cena y les dice, coman y acuérdense de mí, tengan un memorial sobre lo que yo he hecho. Y es traer el reino de Dios a sus vidas. Y es lo que Jesús hizo. Entender el Evangelio significa que tú y yo tenemos que aprender a acostumbrarnos a vivir
como personas que hemos muerto y vuelto a nacer, porque tenemos una nueva vida y formamos parte de una iglesia que es parte del reino de Dios en esta tierra. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Entender que todos podemos morir y volver a nacer y resucitar, y entender que algún día vamos a dormir. Todos tenemos un tiempo definido por Dios en el que vamos a dormir, pero creemos con todo nuestro corazón que algún día vamos a resucitar en Cristo Jesús y a vivir en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Por eso dice la Biblia que por la fe el justo vivirá. Y es justo lo que tú y yo creemos, que algún día vamos a dormir, pero vamos a resucitar juntamente con Cristo Jesús. Si tú no habías oído antes este comentario o este mensaje, si es la primera vez que tú lo escuchas, es importante que hoy abras tus ojos, que hoy recibas esta gran noticia y que permitas que Dios empiece a mostrarse tu persona a ti, si tú no lo conoces. Voy a hacer una pequeña oración por si tú no conoces a Jesús, para que le pidas a Dios ser parte de esta su iglesia. Con todo ojo cerrado le decimos: Dios, perdona mis pecados, reconozco que me he alejado de ti, reconozco que te necesito. Límpiame, porque tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarme. Límpiame, Señor. Permíteme ser parte de tu iglesia. Permíteme ser parte, Dios, de tu plan y venir a ser parte de la iglesia que tú has levantado en esta tierra. Te acepto como mi Señor y Salvador. Decido amarte con todo mi ser y clamo a ti, Dios, porque nada ni nadie me aparte de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera leerte lo que dice 2 Corintios 9:8 en la NTV. Dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Me encanta porque dice: Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitemos. Y no solamente Dios proveerá para lo que nosotros necesitamos, sino dice también Dios será abundante para compartir con otros. Así es que no tengamos miedo de poder pedirle a Dios lo que necesitamos, pero también no tengamos miedo de compartir con todos de lo que Dios nos ha dado. Agradecemos en este tiempo que has sido generoso y has podido dar, y quiero animarte que podamos seguir con ello. También quiero recordarte que si tú quieres hacer tus donativos, lo puedes hacer mediante OXXO o una transferencia electrónica. Muchísimas gracias por conectar el día de hoy con nosotros. Sé que Dios hizo algo y quiero animarte nuevamente a que puedas compartir el link. Sé que muchas personas pudieran conocer esta noticia, esto que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Es que tengas un excelente domingo y disfruta tu familia.